Les escucho perfectamente así. Muy buenos días. Buenos días. A nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscal General, le agradecemos su participación en este proceso. Gracias. Gracias por la invitación. En cumplimiento al numeral 7º de la convocatoria emitida, vamos a proceder al proceso de entrevistas con la siguiente metodología. La primera parte comprende la realización de 7 preguntas, las cuales corresponden a los criterios de evaluación aprobados por la Comisión de Evaluación de este proceso. Estos tópicos serán sobre competencias directivas, plan de trabajo, sistema penal acusatorio, diligencias de investigación y unidad de análisis de contexto, criminalística o investigación criminal, derechos humanos y perspectiva de género y atención a víctimas. Tendrá hasta 3 minutos para responder cada una de las preguntas. Muchas gracias. Tendremos una segunda parte de la entrevista que consistirá en que usted escogerá un caso de manera ciega y le haremos preguntas para hacer el análisis sobre el caso que le vamos a leer. Pues procedemos con el primer tópico, que tiene que ver con... Ay, perdón, otra vez nos presentamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Nelly Montealegre, su procuradora de atención a víctimas. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Rosario Novoa Peniche, coordinadora general del Instituto de Formación Profesional. Muchas gracias, licencia. Nayeli Ortiz Quintero, asesora de la fiscal. Buenos días. Buenos días. Entonces procedemos con el primer rubro, que es el de las competencias directivas. Sí. En caso de que usted fuera fiscal, ¿qué características buscaría en el personal que integra en la fiscalía? Hay una recomendación a nivel internacional donde se establece que tiene que ser un grupo multidisciplinario que conozca en el tema. En la Fiscalía General de Justicia tenemos a muchos elementos de gran valor que se elegirían y se les convocaría para ser parte de ese proceso y pertenecer, por supuesto, a esta área de la Fiscalía. Y en el mismo caso, dentro de su plan de trabajo, ¿cómo visualiza la estructura de la propia Fiscalía? Dentro de la Fiscalía, a lo mejor como cualquier otra, con un grupo de asesores, a lo mejor responsables de agencia, que estén inmersos en el tema, siendo incluyente, incluyendo a profesionistas hombres y mujeres, porque todos tienen diversos puntos de vista que nos pueden auxiliar a resolver toda esta situación. Muchas gracias. 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 La pregunta 3 tiene que ver con el sistema penal acusatorio, una de las grandes herramientas que se requiere para una persona titular de la Fiscalía. Al respecto, le quiero preguntar, ¿cuáles son las fases fundamentales de investigación en el sistema acusatorio que nos podrían facilitar el debido proceso? Es decir, las fases que nos facilitan el debido proceso en el sistema acusatorio. La fase de investigación y la fase complementaria. Sobre todo estas dos fases, podemos integrar perfectamente toda la investigación para llevar a cabo perfectamente una investigación de feminicidio, agotando por supuesto en todos estos el protocolo para la investigación de feminicidios, que se dan ciertos rubros muy especiales. Por ejemplo, la condición de feminicidio, ¿cómo la podemos acreditar? A lo mejor auxiliándonos del área de servicios periciales, se me ocurre con las personas de psicología para hacer una necropsia psicológica y ver cómo eran las características de esta persona antes de su fallecimiento. También con los datos que nos pudiese aportar el área de policía de investigación al realizar su investigación, en el momento en investigar y realizar las diversas entrevistas para poder concretizar todo esto e integrar el delito. Gracias. La cuarta pregunta tiene que ver con las diligencias de investigación y que está en el marco de lo que puede apoyarse al contar con una unidad de análisis de contexto. Y al respecto le pregunto, ¿cuáles serían para usted las diligencias estratégicas para identificar las razones de género
respecto de la hipótesis sobre el estado de indefensión de la víctima, a la que hace referencia el artículo 148 bis en su fracción octava. Muchas gracias. Pues sobre todo aquí, ver cómo estaba disminuida su capacidad. Y le vuelvo a repetir, a lo mejor en estas diligencias, en primer caso, pues al constituirnos a un lugar para investigar, forzosamente tenemos que pedir a los expertos. Este sistema es muy importante, el área pericial en todo nuestro sistema de justicia, pero en en especial, desde que se constituyen al lugar, como nos los establecen nuevamente los parámetros internacionales, se tiene que establecer la búsqueda minuciosa de todos esos indicios, no solamente de las causas de muerte, sino también las condiciones de cómo vivía la víctima en el momento de haber fallecido. Ellos recopilarían todos esos datos en conjunto con Policía de Investigación. Es una coordinación. Yo aquí sí propondría, de acuerdo también al programa internacional que establece el Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en Investigación Criminal, que está en conjunto con el Plan Mérida, que también Ministerio Público se constituya al lugar. Él tiene un área muy estratégica donde no se le vincula como testigo y él puede dirigir perfectamente y dar este ordenamiento tanto a los expertos forenses como a la Policía de Investigación para que esto se integre debidamente. Gracias. Desde el punto de vista criminalístico, ¿qué estudios solicitaría al laboratorio de química forense en caso de que la víctima no presentara lesiones que pongan en evidencia la causa de muerte? Se tienen que agotar todas las diligencias y en química se pediría a lo mejor alcoholemia, búsqueda de alguna sustancia como alcohol, drogas, que permitiera establecer que había una disminución en su condición física, ¿sí? Porque si usted me platica que a simple vista no se le ve ningún rastro, entonces hay que agotar todo esto. Un claro ejemplo, por ejemplo, fue el asunto de la niña Leticia en el Estado de México, donde todos presumían que era un hecho de tránsito y posteriormente se percataron que no, que había sido un feminicidio. Entonces, desde el principio se tendrían que agotar todas las diligencias, no solamente en materia de química, sino también en genética, incluso en medicina, en el área forense, establecer efectivamente cómo se encontraba de manera minuciosa toda esa ropa, todos esos estudios, todas esas cuestiones que me permitan en su momento también descartar que no se trata de un feminicidio. Gracias. Gracias. Usted ha señalado que hay que desahogar todas las diligencias y ha señalado algunas de ellas. ¿Puede ser más precisa para señalar entonces cómo incorporaría la perspectiva de género en la investigación de las muertes violentas contra mujeres y niñas? Sí, como que no le entendí bien la pregunta, perdón. Si me puede describir de una manera mucho más precisa, más sencilla, más concreta, sí, cómo es que se implementa la perspectiva de género en las investigaciones del delito de feminicidio. De acuerdo a los parámetros internacionales, tenemos que manejarlo con todas las mujeres en el mismo contexto y después descartar de que no se trata de un feminicidio. Se tendrían que agotar todas las diligencias y posteriormente hacer una valoración de que a lo mejor no se trata de un feminicidio. Es decir, de entrada, a lo mejor el perito criminalista tiene que agotar todas sus diligencias, se me ocurre de levantamiento de cadáver, de revisión de ropas, hacer un rastreo de vello púbico, un raspado de uñas. El genetista tendría que hacer una búsqueda de perfiles genéticos, células epiteliales, y posteriormente, lo que también nos establecen los parámetros internacionales, que este grupo interdisciplinario tendrá que analizar si efectivamente se trata o no de un feminicidio, y no al revés, porque muchas veces nosotros lo que hacíamos era
ver a lo mejor un feminicidio de forma común, la muerte de una mujer, y posteriormente en las investigaciones se trataba de un feminicidio y ya no lo podíamos realizar porque muchas de las muestras ya se habían perdido. No sé si respondo a su pregunta. Yo tengo que seguir Sí. preguntando. ¿Puede describirnos, en caso de que usted llegara a ser una persona elegida para ocupar la fiscalía, de qué manera garantizaría de forma integral los derechos de las víctimas indirectas del delito de feminicidio? Yo les daría protección. O sea, yo siempre he pensado en eso, que las víctimas indirectas del delito, aparte de tener el acceso a la justicia, que es una obligación constitucional, y que se les ponga un asesor jurídico, se les protegería. Buscaría algún mecanismo a través del cual no se sature a lo mejor a todas las policías para que exclusivamente lo estén vigilando, pero se me hace muy acertado el Código Águila y el Código Violeta que han implementado en estas situaciones. Vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, que es el análisis del caso. Si nos hace favor de escoger un sobre en donde está el caso que vamos a leer. No se quiera. El día de hoy acude a la Fiscalía de Feminicidios Pedro N., quien refiere que quiere iniciar una denuncia, ya que al acudir a una cita con su novia en el Parque Fuentes Brotantes, ubicado en la alcaldía de Tlalpan, después de esperar la media hora se percató que detrás de unos matorrales había sangre. Al acercarse la encontró en medio de un charco de sangre ya sin vida. Sin embargo, el denunciante se niega a ser entrevistado alegando una indisposición derivada del shock emocional en que se encuentra. Gracias. Al escuchar este caso, yo le pregunto a usted, como fiscal de feminicidios, ¿bajo qué calidad jurídica entrevistaría a esta persona? Primero lo tendríamos que pasar al médico. Él está alegando una cuestión de psicológica, un shock psicológico. También pediría el apoyo de psicología, que en este caso se supone que la fiscalía tendría que contar con eso. En base a eso, yo hablaría de forma inmediata con los expertos para que ellos me dijeran si efectivamente está presentando esta situación. Justo antes y en esos momentos también ya se está procesando el lugar de la investigación para que me digan qué indicios de relevancia encontraron, y con esos indicios yo le podría establecer la calidad. Acuérdense que aquí existe algo muy, muy importante. Mis respetos para servicios periciales, porque yo soy pero todos los peritos investigan técnicamente y comprueban científicamente, y de forma inmediata, ellos le pueden dar un resultado de lo observado y de los indicios encontrados, bajo los principios de correspondencia, probabilidad, reconstrucción de hechos y intercambio de evidencias. Gracias. Entonces usted no, con base, hasta que tenga esos elementos, estaría determinando No, sería de forma inmediata. ¿Bajo qué calidad jurídica le asignaría a esta persona? Es que sí se tendría que analizar, o sea, a lo mejor en lo que está en el médico y el psicológico, que son escasos una hora, y en base a lo que estamos observando con los procesadores y con los investigadores, ellos me darían la pauta para saber de qué estamos hablando. Bien. Enuméreme, por favor, 5 diligencias que realizaría, básicas, que realizaría una vez que tiene frente a usted este caso, como se lo han planteado. Las diligencias básicas, primero que nada es que la policía se traslade al lugar para ver si hay un correcto resguardo del mismo. Solicitar la intervención de servicios periciales para el procesamiento del lugar de la investigación,
Ahí pues iría un grupo multidisciplinario, criminalistas, fotógrafos, químicos y genetistas, para que documenten perfectamente el lugar, ¿no? La inspección del lugar. Posteriormente también se tendría que pasar al médico, a la persona que está denunciando, y en su momento, en caso de que se le acredite o que haya indicios de forma inmediata que tiene algo que ver con el delito, pues se le cambiaría la calidad y forzosamente se le leerían los derechos, porque algo donde más están fundamentando los abogados de la defensa es en la violación de derechos humanos. Posteriormente se iniciarían las entrevistas con policía de investigación y de forma inmediata con Ministerio Público. ¿Nos puede precisar cómo investigaría el contexto de violencia de la víctima? Le comento que el contexto de la víctima no es un tipo penal, es una condición, y así lo marca. Entonces hay que ver, sería un poquitín más complicado la violencia de género, porque si se da de forma inmediata, por ejemplo, si está expuesto en un lugar público, como en este caso, por ese hecho sí se le da. Si se le han dado pruebas infamantes, si se le han ocasionado lesiones infamantes o degradantes, pues también, ¿no? Por ese simple hecho. Pero si vamos más allá para ver si la persona que dice que es su pareja la violentó, bueno, pues a lo mejor ahí tendríamos que comprobarlo, y le vuelvo a repetir, con una necropsia psicológica. La necropsia psicológica me va a decir cómo vivía la víctima, cómo era, a qué se dedicaba y realmente cómo era su relación de pareja. Va a analizar todo su entorno antes de la muerte. A lo mejor eso me va a llevar un poquito más de tiempo, pero para eso voy a tener la etapa complementaria para acreditar todo esto. Supongamos si esta víctima tuviera hijos e hijas, ¿cómo garantizaría usted todos los derechos de estas niñas y niños incorporando la perspectiva intercultural? Se les apoyaría. Primero que nada se les daría pues el apoyo psicológico. Aquí es bien importante, es que todas las áreas son muy importantes. A lo mejor ahorita hablo de psicología, pero de forma inmediata la atención que se les puede brindar es de forma psicológica. A nivel federal había una partida para víctimas del delito que también se les impartía de forma económica. Y posteriormente, pues, al responsable, pues, garantizar la reparación del daño. Perdón, al imputado. Gracias. En este caso específico del caso, ¿me podrías decir cuáles serían las diligencias que harías en el lugar, en la víctima y en la persona que está denunciando el hecho? En el lugar se recabarían todos los indicios a través de los peritos criminalistas. Perdón, me gustaría que fueras más precisa en estos puntos, por favor. Ok. Cuando se acude al lugar, se debe de tener, les voy a explicar un poquitín, porque todos estos son recomendaciones que nos hacen a través del caso de González contra México, y que recaen directamente en estas situaciones de feminicidio. En muchos de los casos, en las diligencias, en el lugar de la investigación, se debe procurar que efectivamente el primer respondiente haya hecho las labores que les corresponde, ¿no? En este caso se inicia desde ahí. La primera, pues bueno, sería la atención a las víctimas, que también es la recomendación que nos hace la Corte Interamericana, y a partir de ahí el resguardo del lugar de la investigación. Y en el resguardo del lugar de la investigación, pues tratar de establecer si efectivamente esta persona resguardó adecuadamente, y que cuando llegan los procesadores, en este caso los peritos, o en su caso la policía con facultades para procesar el lugar, que es la nueva figura que aparece en este nuevo sistema,
realmente haya realizado ese correcto resguardo del lugar, ¿no? Y que si no lo hace, pues tenga la facultad esa persona de poder ordenar nuevamente se realice esa diligencia de resguardo. Y una vez que que se inicia a procesar el lugar, pues que se cuente con el equipo adecuado, que también se nos ha exigido, que los procesadores que lleguen a ese lugar y que intervengan directamente, pues cuenten con el equipo de bioseguridad, guantes, cubrebocas y gafas para evitar esa contaminación cruzada y que la defensa pueda establecer esa situación, que se realizó una contaminación cruzada. Cuando se documenta también en el lugar que el experto utilice las técnicas del norte magnético y de los identificadores alfanuméricos con el propósito de salvaguardar la dignidad de la víctima, que es una de las cosas que también por las cuales hoy en día las señoritas feministas nos están arrojando, que nos están recriminando esa falta de resguardo de la dignidad de las personas. Y una vez ya estando con todo esto, pues empezar a aplicar una técnica y levantar cada uno de esos pequeños indicios y ser muy minuciosos para levantarlos. Se me ocurre en este caso que mencionaron la sangre, pues ver cómo se va a preservar esa sangre, ver si el procesador la va a levantar o hay un riesgo y que incluso el policía puede levantar para evitar que se pierda esa muestra, ¿no? En el cuerpo de la víctima, pues les vamos a hacer todos los estudios de revisión de ropas, de revisión de uñas, de revisión de cabello, de revisión de áreas genitales para saber qué sufrió esa víctima, pese a que tenga a lo mejor que sus ropas estén en orden, hay que descartar todas esas situaciones, porque el tipo penal sí nos dice de cualquier acción de violencia sexual, y a lo mejor no llego a la violación, pero realicé esos actos tendientes, ¿no? A lo mejor veo una sigulación o un hematoma por succión, que son conocidos comúnmente como chupetones, y desde esa perspectiva pues yo veo claramente que ya hay una situación de tipo sexual y que yo tengo que agotar en la víctima, revisar sus ropas, revisar el cuerpo, revisar qué tipo de lesiones tiene y que de forma inmediata ver de qué falleció. Y en las ropas de la persona imputada, pues también revisar qué tipos de ropas tiene, cuáles son sus ropas, qué marcas tienen, qué lesiones presenta, para poder establecer esa correspondencia. Incluso también se le puede pedir autorización para tomarle algunas muestras, se me ocurre de sangre, para saber su perfil genético, ¿no? Y para ver qué relación guarda y realizar una confronta con la víctima. Gracias. Gracias, doctora. Doctora, este caso pitaría para ser un caso mediático Sí, porque está en la vía pública. Por la vía pública y por la reacción de que pone la denuncia. Usted sabe que como usted mencionó a los grupos de feministas, seguramente habría un acercamiento con usted y le harían algún tipo de demanda. ¿Cómo abordaría usted la relación con estos grupos? Sobre todo las escucharía y vería cuál sería su planteamiento, ¿no? Y si también le explicaría la viabilidad del mismo, ¿no? Y si es viable, por supuesto que se realizaría. Sí les quiero comentar que sí he tenido acercamiento hacia esos grupos. ¿Me podría dar un ejemplo? ¿De qué manera? Conozco a muchos de los grupos del centro, de hecho muchos de ellos casi me obligan a que participe, que es un gusto y es un orgullo estar aquí. Y entonces tuve contacto con la comunidad LGBTI, que me dicen a nosotros no nos tratan de esa misma manera, ¿no? Entonces
Aquí se trata de ser, aparte de incluyentes, porque muchos de ellos son transgénero, que ya cambiaron toda su situación, ¿no? Y ya son consideradas como mujeres. Muy bien. ¿Nos puede señalar, por favor, qué establece, cómo establece la sentencia Mariana Lima la metodología para la investigación del delito de feminicidio y cómo esa metodología la aplicaría usted en este caso? En el asunto de Mariana Lima, efectivamente fue un asunto muy controversial porque la persona que la privó de la vida, pues es su pareja, ¿no? Entonces ahí, si no mal recuerdo, el juez pues le otorga el amparo a la mamá de Mariana Lima y hace una serie de recomendaciones que se tienen que investigar y que estas mismas recomendaciones son relacionadas al caso de González contra México. Son casi las mismas, bueno, mi comparación fue casi la misma, donde se tendrían que preservar el lugar de la investigación, donde se tendrían que preservar los indicios, donde se tendrían que un lugar exacto para su resguardo, para que en el momento que cualquier persona los quisiera obtener, vieran esas situaciones, que se viera también la violación, la violencia de género desde otra perspectiva, que no solamente se investigara el homicidio, que sino también se investigara cómo vivía, cómo era esa violencia, porque era lo que la mamá de Mariana Lima alegaba, que ella pues tenía mucha violencia, y también que se sancionara a los servidores públicos. Si quiero hacerle una mención, licenciada, muchas veces todos los servidores públicos, yo lo he analizado, y tienen mucho miedo de entrar a este nuevo sistema, tienen mucho miedo y eso ha ocasionado un poco de apatía. Entonces también es jalar a todos esos servidores públicos y que yo me recuerdo hasta hace 10, 15 años, cuando teníamos logros, como que todos los festejábamos, en el sentido de que no era necesario una compensación, sino el simple hecho de sacar adelante ese asunto nos daba mucha satisfacción. Y hoy por hoy el día tienen miedo que se les finque una responsabilidad, tienen miedo de no entrar a este proceso, tienen miedo de violentar los derechos humanos. Entonces, es jalar a los ministerios públicos y decirles que este sistema, efectivamente todos estamos aprendiendo, pero que aparte que no debemos de tener errores, que es muy, no es tan fácil, pero que ya estamos inmersos en esos y ahora es echarle para adelante. Muchas gracias, doctora. Hemos concluido esta etapa de entrevista. Quiero informarle que con fundamento a la cláusula octava de la convocatoria, una vez que se concluyan las entrevistas de las personas candidatas, la comisión evaluadora remitirá a la fiscal general un informe de resultados que incluirá un dictamen que contendrá la evaluación integral y la propuesta de terna. Todo esto será publicado en el mismo, de la misma manera que fueron publicados las síntesis curriculares de ustedes, y la convocatoria marca hasta 3 días, la convocatoria hasta 3 días tenemos nosotros para dar la información. Muchas gracias por... Les agradezco infinitamente la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.